Victoria Borrás, editora de Amor de Madre, bienvenida a Artefacto, el programa de información cultural de Canal Málaga Televisión. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el motivo de estar aquí en el Kiefer & Lover, que ahora comentaremos también por qué hemos elegido esta localización para el último programa de la temporada, es Hay un gato. No. Casi. Tenemos la puerta abierta, así que si hay un gato, formará parte también del programa. Hay un gato, el libro de Sara Ribeiro, que es vuestra última novedad editorial. Cuéntanos un poco cómo nace la publicación de este libro. Pues yo llevaba mucho tiempo leyendo a Sara, siguiéndola. Ella ha participado en distintos espacios de divulgación, se mueve mucho en el ámbito del activismo y es una tía muy interesante. Entonces la llevo siguiendo mucho tiempo y en determinado momento pues le tiré la caña, ¿no? Le dije que si le gustaría publicar con Amor de Madre, que si tenía una idea. Y justo pues sí tenía una idea, que era la historia de Hay un gato. Entonces esto fue hace 2 años, fue un mensajito así como muy simpático de hola, me gusta lo que haces. Y a partir de ahí pues 2 años trabajando juntas en un proyecto precioso, que además me ha enseñado mucho, porque Sara y yo tenemos muchísimas cosas en común y ha sido muy, muy divertido descubrir cómo ella superaba cosas que yo estaba queriendo superar de mis propios procesos creativos, etc. Y nada, y surgió un poco así. Realmente han sido 2 años de acompañar su proceso creativo como buenamente he podido y eso te cuento. Porque una de las características de Amor de Madre, según nos cuentas, no es que recibís manuscritos, seleccionáis y editáis, sino que acompañáis desde cero prácticamente el proceso de creación. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, o sea, digamos que es más bien el proceso a la inversa. O sea, es cierto que yo recibo muchos manuscritos no solicitados, de toda clase. ¿Cómo cuántos, más o menos, al mes? Muchos, o sea, evito entrar en manuscritos @, pero muchos y bueno, la gente no... Me hace gracia porque yo en la web tengo puesto recepción de manuscritos cerrada, es como... Sé que tienes la recepción de manuscritos, pero quizás y todos son como el libro que me hará querer abrir la recepción. Bueno, el caso es que yo no tengo tiempo para leer los manuscritos, no tengo espacio físico, ni material, ni emocional para poder estar trabajando en los libros que han salido y a la vez leyendo pues los 5 manuscritos diarios que puedo estar recibiendo, ¿no? Entonces yo lo hago al revés. Yo me fijo en qué personas pienso que están teniendo un discurso potente en el momento, pienso pues sí, como a las voces que considero que están siendo más relevantes y normalmente me intereso sobre todo por voces que no se han atrevido con el mundo de la ficción y les propongo a ver qué pasa. Y entonces pues yo lo que hago es intentar sostener económicamente y emocionalmente también muchas veces ese proceso, acompañando pues con reuniones constantes, con resolución de conflictos, de miedos o de pronto tener bloqueo creativo, no sé cuánto. Yo eso como que lo voy acompañando hasta que sale un libro. Entonces es un poco un salto al vacío porque el libro no existe cuando yo propongo trabajar juntas. ¿Y te interesa esa mirada de esa autora en cada caso? Sí, siempre yo veo pues que hay personas que están brillando desde hace tiempo, que todo lo que dicen es que ojalá lo hubiera dicho yo, pero menos mal que estás tú más lista para decirlo, y que la sigo desde hace mucho. Y entonces pues mi forma de intentar, o sea, esto va a sonar un poco flipado, pero mi forma de devolver es, pues me encantaría darte lo que tengo para hacer algo juntas, porque todo lo que haces me encanta y ojalá puedas participar un poco de lo que haces. Y en el caso de Sara, ¿qué te llamó la atención? Pues Sara es una tía que tiene una mirada súper interesante a nivel intergeneracional, porque digamos que no se centra en los discursos que todas conocemos sobre pues, los millennials y la generación perdida, no sé qué. Es como, sí que tiene una percepción de la realidad hiperprecaria de las generaciones post-crisis, pero tiene una mirada como muy generosa con todas las generaciones previas. Entonces, de hecho, por ejemplo, en Hay un gato, que se habla mucho de la sensación de se ha perdido la posibilidad de futuro en una chica pues, Gen Z o millennial tardía o lo que sea, y piensa, bueno, es que esto están de una generación que nos dijeron que tendríamos un futuro y luego no lo tuvimos, y en este libro es como ya, pero es que la abuela que viene a hablar con ella tampoco lo tuvo. O la señora de 55 años
que hizo todo lo que tenía que hacer, se ha descubierto inventándose una vida en verano porque la que ha hecho cuando ha hecho todo lo que tenía que hacer para ser feliz no le llena, ¿no? Entonces como que de alguna forma amplía un poco el discurso de futuros robados, promesas que no se terminaron de cumplir y convertirlo un poco en una perspectiva como más amplia, que ya es lo que parece que sea como únicamente un malestar como muy focalizado en una generación, como entenderlo como un discurrir sistémico que ha ido afectando pues, a todas las generaciones, cada una a su manera, ¿no? Entonces me parece una perspectiva muy interesante. ¿Y crees que hay una perspectiva generacional, de alguna manera, en el catálogo de Amor de Madre, sobre el que ahora volveremos? Porque, por ejemplo, lo comentábamos antes de empezar a grabar el programa, que en Hay un gato, la protagonista, para no hacer spoiler, le sucede un acontecimiento, digamos, que poco frecuente. Hay un gato, hay un gato, digamos que hay un gato, sale por ahí un gato, y entonces la manera que tiene de comunicarlo a todas las personas del pueblo para ver si pueden resolver esa situación es publicarlo en Instagram. Es decir, los que somos de otra generación quizás no iríamos a otro tipo de plataforma, a otro tipo de sistemas antes de publicarlo en Instagram. ¿Crees que hay ese componente generacional en el catálogo de Amor de Madre? Sí. O sea, a mí sobre todo me ha interesado porque generacional, que no de edad, porque es verdad que en Amor de Madre siempre he buscado publicar como la mayor diversidad de miradas posible, y esto incluye también a nivel de edades, ¿no? Por ejemplo, el libro de Fatal Gracia, pues la autora tiene 50 y pico años, pero sí que es cierto que justo en Hay un gato, como que esa forma de resolución, que además le viene dada por un niño pequeño, oye, ¿por qué no lo publica, no? Por una chica jovencilla adolescente, como que también de alguna forma crea como ese contraste entre cómo resolvemos los conflictos y cómo muchas veces la resolución del conflicto natural no te viene por las personas que te conocen de pequeña de tu pueblo, que se acercan a ayudarte, eso como que te genera como un momento de me siento vulnerable, me gustaría que te fueras, pero se siente de alguna forma más cómoda diciéndole a todo el mundo que está en este sitio, que está pasando lo del gato, tal que cual, ¿no? Como que de alguna forma sí que creo que es como muy sintomático de una generación con ansiedad social generalizada, que de pronto hablar en persona con gente parece como un problema gigante, y buscar ayuda a través de redes sociales, a pesar de que la está recibiendo físicamente in situ, parece como más natural, ¿no? Bueno, pues quiero presentaros a Hap y la ballena blanca, de Manuel Marsol, que casi todos sus libros ilustrados los suele publicar en Fulgencio Pimentel, que es una editorial independiente de aquí que deberíais bichear, porque todo lo que hace es increíble, siempre se sale bastante de la norma. Aunque veáis que es un libro ilustrado, no es solo para niños ni niñas. Hay que romper un poco ese mito de que los álbumes ilustrados son solo para los peques. Así que, bueno, es la historia de más que conocida, de Moby Dick, desde su visión. Es un libro que se editó hace 10 años y lo publicó con Edelvives en aquel entonces, y ahora pues su editorial ha querido recuperarlo. Manuel, además, que está bastante unido con Málaga, tiene, bueno, en su trabajo también ilustra muchísimas portadas para editoriales como Anagrama, por ejemplo, o sea que podéis ver su trabajo de muchas formas, pero yo creo que en sus álbumes ilustrados es donde lo disfrutamos con más detalle. Si alguna vez pilláis una exposición de él o alguna presentación donde explique todo su proyecto, cómo lo elabora y tal, no os lo perdáis. Victoria, estábamos hablando de ese componente generacional en Hay un gato, que de alguna manera me comentabas que también surca todo el catálogo de Amor de Madre, y me gustaría que nos detuviésemos ahora, lo tenemos aquí encima, en Carcoma. Llegó a ser finalista de lo que en Estados Unidos sería el Premio Nacional de la Crítica, es decir, como alguien que está editando en su piso en el Parque Mediterráneo, en Málaga, llega a la final de National Book Awards, que es como lo más top que hay en literatura anglosajona, es decir, ¿cómo viviste todo aquello? ¿Todavía no lo sabes? Yo lo vi porque de pronto estaba etiquetada en Instagram, o sea, no... A Laila le llegó... Bueno, la historia de Laila es más graciosa porque a ella la avisaron por correo y pensaba que era un timo y lo ignoró. La avisaron de que estaba nominada y pensó, bueno, esto es mentira, tal. Y luego, cuando vio como las publicaciones oficiales que efectivamente estaba Carcoma,
pues dijimos, que era verdad. Entonces fue un poco, bueno, fue una sorpresa y fue increíble. Además como que el reconocimiento que ya estaba teniendo Carcoma, que salió, quiero decir, el recorrido de Carcoma es muy grande y salió hace bastantes años. O sea que en realidad... ¿Cuándo publicasteis Carcoma? 2021. Ahora dudo. Ahora lo vemos aquí de todas maneras. Lo voy a comprobar. Vamos a verlo aquí, pero al hilo de lo que comentabas tú, efectivamente, 2021. 2021, ¿no? Y un libro de una pequeña editorial, 4 años. pequeña editorial periférica desde Málaga, que llega a ser uno de los finalistas del National Book Award, como comentábamos, en Estados Unidos. ¿Tú crees que Carcoma de alguna manera ha sido un antes y un después en la trayectoria de Amor de Madre? 100%. Sí, a muchos niveles además. Sobre todo yo recuerdo la emoción de decir, como que hablaba con mi madre y decía, me siento como orgullosa de decir, esto lo he publicado yo. Como, parece una tontería, pero cuando uno está como luchando por tener presencia en un sector tan complicado en el que además digamos que competimos con las mismas reglas, a pesar de que para nada tenemos los mismos medios de otros sellos, con mucho más recursos, etcétera. Y también el hecho de mi propia trayectoria, que me costó un poco ser, o sea, no decir ser tomada en serio, pero de alguna forma por las decisiones políticas que yo he tomado de publicar poquitos títulos, como que parecía que no iba muy en serio la cosa, no lo sé. A veces me llegaba un poco como esa percepción y de alguna forma como que la fuerza que ha tenido Carcoma también ha sido como un golpe en la mesa de decir se puede hacer distinto y no hace falta estar intentando jugar bajo las reglas de los grandes sellos para existir, sino que hay otras formas de hacer que además llegan y además se pasan un poco la rueda de la producción y consumo de novedades, porque Carcoma tiene 4 años y sigue agotando reediciones. Esto ya es que yo ya ni lo cambio. Lo de más de 30.000 ejemplares vendidos está obsoleto desde hace bastante tiempo, pero me parece tan heavy esa cifra, a pesar de que ahora ya pues se acerca más a los... Bueno, no voy a decir ninguna cifra porque no tendría que contrastarlo, pero se acerca a una cifra bastante mayor. Y esto ha sido como, de alguna forma, quizá un golpe de esperanza, ¿no? Es decir, se puede hacer distinto y puede funcionar. Es verdad que es más difícil porque al final tú tienes que existir con un libro en un mar en el que cada minuto están como cayéndote una avalancha de novedades y tú de pronto apareces en un nanosegundo y se te tiene que ver, pero el caso es que se puede hacer. ¿Y tuviste no sé, si esa intuición de que Carcoma podía ser algo diferente en Amor de Madre? ¿O lo fuiste viendo? Yo todos los libros que saco siento eso. Además siempre hay como un entusiasmo muy grande y en el momento en el que va a salir como esta sensación de vértigo de hostia, ya va a salir esto después de tanto trabajo en la sombra. Y además lo que pasó con Carcoma es que realmente el pelotazo no fue... O sea, sí que de pronto los números eran muy distintos a lo que yo estaba acostumbrada, pero no es que salió y ya se habían vendido 7 millones. Salió y tuvo un recorrido antes, poco a poco, entonces como que de alguna forma era como una especie de darnos cuenta de forma silenciosa, las dos como diciendo, hostia, ¿qué está pasando esto? Que es que el libro se está convirtiendo en un fenómeno literario internacional de verdad. Y de alguna forma, bueno, es que se me ponen hasta los pellos de punta, o sea, ha sido un proyecto muy emocionante, muy, muy bonito. Y vuelvo sobre la pregunta porque de verdad que sigue pareciendo una cosa como muy loca que alguien que edita desde su propio domicilio, que edita, ahora volveremos sobre eso, un libro al año, llega a la final del Premio Nacional de la Crítica, de lo que sería el Premio Nacional de la Crítica en Estados Unidos. Es decir, ¿tú también has notado que como editora se te ha tomado más en serio o se te ha mirado de una manera diferente a raíz de la publicación de Carcoma? Pues no te sabría decir, quizás esperaba algo diferente. Sobre todo lo noto, me gustaría decirte, sí, antes y después. No, la verdad, Carcoma ha sido como un acontecimiento muy, muy importante que quizás sí que me ha ayudado de alguna manera, pero al final la lucha por existir dentro de este sector es siempre. Digamos que no has hecho ya una cosa que te ha posicionado y todo lo que haga la gallina de los huevos de oro. Es muy complicado. ¿Crees que esa lucha es más ardua desde la periferia? Es decir, desde la periferia de una ciudad que no es Madrid, que no es Barcelona, y desde un sello que es garantizado, pequeñito. 100%, sí. Además, y además pasa una cosa, en el momento en el que tu autora
claro, yo estoy acostumbrada a publicar con autoras que pues son precarias y entonces son autónomas. Y eso de alguna forma pues te permite una cierta flexibilidad de organización. En el momento en el que publica a una autora, como me pasó con Oti Corona, con la autora de Fatal Gracia, que es maestra y que trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, todavía más complicado porque realmente no es un sector que esté hecho para una conciliación del mundo real. Lo que pasa es que justo se ha dado que las personas con las que yo he estado coincidiendo teníamos como modelos de existencia de, bueno, pues somos autónomas y estamos aquí intentando sacar de donde no hay y por lo tanto pudiendo estar como moviéndonos un poco más hacia donde hay que moverse, ¿no? Pero sí que es cierto que la sensación de si estuviera en Madrid esto sería diferente, sería más fácil, sí que la tengo. Y luego, sobre todo, lo que noto es a nivel de medios, que se nota que, pues, que el sector del periodismo cultural está quemado, o sea, está muy quemado, que al final los trabajadores de este sector pues están igual de precarizados o más, intentando sacar tiempo para leerse un libro en un minuto, para hacer una pieza que te pagan por una miseria. Entonces, ese posicionamiento en prensa que antes quizá como que, o sea, que con Carcoma salía solo, y yo pensé, bueno, pues ya, esto que era lo que a mí más me costaba conseguir, quizá me resulte más fácil conseguirlo ahora, no. No funciona así, realmente hay que luchar por cada pequeño momento de reconocimiento en prensa, es como el logro máximo, porque es muy complicado, en fin, que te puedan sacar un hueco cuando hay grandes sellos que pagan por ese hueco, ¿no? Y que al final Amor de Madre pues no tengo una agencia de comunicación que me permite posicionar los títulos, ¿no? Entonces, si se posicionan es porque funcionan, porque ya tienen una trayectoria o porque la historia que están contando pues es muy, como que... merece la pena. Exacto. Muy bien, pues Pintura con punto rojo se corresponde a una de las etapas más representativas de toda la vida y obra de Vasily Kandinsky. Es el Kandinsky abstracto, un Kandinsky influenciado completamente por esa pasión que desde siempre tuvo por la música, hasta tal punto de conectar esa disciplina con la propia pintura. Precisamente Kandinsky dirá que la pintura no dejará de ser la traducción visual de la música y como tal, del mismo modo en el que el propio sonido no imita a nada que tengamos cerca en la realidad, la propia pintura comparte el mismo objetivo, que es directamente apelar a la propia emoción de lo que él llamará el alma humana. Gracias a ese nuevo camino tan rupturista y tan moderno en la historia de la pintura, Kandinsky dejará en la mente y en el corazón del propio espectador la libre interpretación de la obra. Su paleta cromática, asimismo, se sigue inspirando en ese periodo anterior tan conectado al paisaje, a la propia naturaleza, pero esta vez sí que sí, recursos absolutamente liberados de esa necesidad de imitar la realidad. Es ahora cuando nosotros mismos hacemos nuestra propia realidad interior. Bueno, Victoria, has comentado antes esas decisiones políticas y posicionamiento, que has querido hacer de Amor de Madre. Amor de Madre es una editorial que quizás deberíamos haber empezado por el principio, especializada en temática LGTBI, en diversidad. Eso también nos ha llevado a pedirle a los amigos del Keep Fran Lover que nos acojan en este último programa de la temporada, porque es otro lugar icónico dentro de la visibilidad del colectivo en Málaga. ¿Eso fue una decisión consciente por tu parte a la hora de crear Amor de Madre? Es decir, voy a hacer una editorial que va a poner la proa en esta temática. 100%. Bueno, de hecho, el origen de Amor de Madre está en una editorial que montó mi madre. Antes yo estaba haciendo la carrera todavía, y ella montó un sello que se llamaba Pez Sapo. Y pues bueno, muy complicado y estaba ya harta y ya quería dejarlo, y entonces yo acabé la carrera y le mandé mi currículum. Y bueno, fue como un aprendizaje. Perdón, ¿le mandaste tu currículum a tu madre? A mi madre, sí. ¿Y te cogió? Me cogió con un contrato, bueno. Bueno, ya hablaremos de eso. Y el caso es que ahí, bueno, digamos que el proceso fue muy bonito porque primero yo aprendí mucho de mi madre y cuando ya teníamos como un bagaje le propuse empezar de cero juntas.
y le propuse que nos llamásemos Amor de Madre porque pues, era por el amor de mi madre que podíamos hacer esto, ¿no? A mi madre no le gustaba nada lo de Amor de Madre, por cierto. Dijo, ¿Y cómo la convenciste? pues la convenció una librera de Sevilla. Se lo dijo a mi madre como, ¡ah, mira lo que se le ha ocurrido, Victoria, Amor de Madre! Y le dijo, me encanta. A mi madre, ¿ves? Como a mí. Así que sí, y entonces yo lo que le dije fue, ¿por qué no usamos esta herramienta que tenemos, que es el hacer libros, que me parece como precioso, para hacer el activismo que estamos haciendo en lo personal, en lo individual? ¿Por qué no fusionar esto? Porque al final es un proyecto al que le vamos a dedicar nuestra vida, y por qué no dedicarle desde el lugar desde el que hacemos todo. Entonces nació como un sello focalizado en perspectivas de género y en perspectivas queer y en disidencia y en miradas críticas con el sistema en general. No necesariamente son libros que hablen de qué es ser bisexual, pero sí que va a haber una mirada, sobre todo, la mirada está en la autora. Lo que luego escriba, a mí no me importa tanto cómo va a aparecer representado el colectivo o cómo vamos a tener el carnet de feminista con este libro, sino quién tú eres y desde dónde escribes. Y desde ahí yo sé que lo que hagas me va a interesar, me va a interpelar, porque ya lo haces y porque llevo siguiendo a la autora en todos los casos mucho tiempo y estamos como en sintonía perfecta de perspectivas, ¿no? Entonces es desde ahí, desde donde se publica en Amor de Madre, ¿no? Una mirada compartida en lo crítico, en las disidencias que analizan el mundo y dicen, pues esto no tiene mucha lógica que sea, ¿no? Y ahora se habla mucho, se habla con mayor frecuencia de lo queer, del colectivo. Cuando vosotras empezasteis, esa presencia estaba, pero quizás no de una manera tan clara, digamos, en la agenda pública. ¿Habéis visto ese creciente interés también por parte del mundo editorial o no? Sí. O sea, por el mundo editorial y por el mundo en general. En general. Yo pienso que tenemos que ser optimistas y saber que evidentemente va a haber una respuesta reaccionaria, porque el trabajo de lucha que se ha hecho ha sido muy fuerte. O sea, realmente las que éramos en 2010 no somos ahora en 2025. O sea, se ha avanzado una barbaridad. Lo que pasa es que evidentemente ese avance ha traído una ola de gente pues, muy pequeña y muy asustadiza que ha reaccionado. Pero estamos haciendo las cosas desde un lugar muy distinto y con mucho más poder del que pensamos. Lo que pasa es que una pues, se va quemando con el activismo y se piensa que no está llegando a nada, pero es que no tiene nada que ver. Basta que vea una película de 2010 para ver las cosas que nos hacían gracia antes, ¿no? Entonces, pienso que sí, y pienso que es muy bonito que en general se haya abierto cada vez más espacio o sea, que no haya quedado como la literatura de los márgenes, que en un momento determinado el término de los márgenes, no sé qué, era como potente, pero también en el fondo lo interesante es que dejemos de considerarnos un subgénero y que se acepte que el mundo es un lugar diverso y que el centro es diverso, que las personas, que lo queer, que las miradas feministas no están en los márgenes, están aquí. Entonces, pienso que como que el hecho de que cada vez se puedan construir narrativas desde lugares no necesariamente constantemente marginalizados y evidenciar la diversidad real con la que vivimos, porque al final se habla mucho de minoría y es como, es que es mentira, es que no es una minoría. Es minoría en cuanto a representación y en cuanto a poder hegemónico, pero la realidad es que lo queer no es minoritario, la realidad es que lo feminista no es minoritario, y cuanto más discurso haya y cuanto más espacio para estos discursos haya, muchísimo mejor, ¿no? Sí, cuando lo feminista y lo queer, por ejemplo, pienso en Hay un gato, pienso en otro de los libros que forman parte de vuestro catálogo, no es el axioma tampoco a partir del cual se establece la historia en este caso, es decir, hay una temática queer muy secundaria, terciaria o... Claro, pero como en la vida, es que al final, pues que tú seas, yo qué sé, que tú seas lesbiana no es la trama de tu historia, es un elemento más, ¿no? Y sí que te da una mirada y sí que te hace habitar el mundo de una forma concreta, ¿no? Muchas veces lo que te hace hiperconsciente de aspectos de tu identidad es precisamente el entorno que te lo señala. Entonces pienso que
que eso realmente como que no necesariamente es el elemento, lo que te decía, ¿no? El elemento central de la trama tenga que ser ese, ¿no? Y sin embargo está presente porque está presente, porque existe, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cuando hicimos Cuadernos de Medusa, claro, yo ahí la mirada la tenía puesta en las autoras a las que yo admiro, ¿no? Y luego pudiera escribir lo que quisiera. Estoy pensando en el relato de Alana Portero, ¿no? Que aparte a mí me da como orgullo y me hace muy feliz pensar, pues mira, la primera ficción que se ha podido leer de Alana Portero ha sido en el 3er volumen de Cuadernos de Medusa, que además me da un poco de pena porque salió en pandemia y entonces como que no llegó muy lejos. Pues ese relato es guerra civil, señoras mayores intentando hacer un maleficio para los malvados que se habían llevado a los hombres, ¿no? Pero la mirada que tiene ella es lo que a mí me interesa, ¿no? Y cómo ella, desde su mirada, narra el mundo, reimagina el mundo y piensa el mundo. Y lo que tenga que contar, que lo cuente, vaya, lo que quiera. Aquí estamos. Pues Victoria, esa mirada de amor de madre es la que hemos querido trasladar y compartir de alguna manera en este último programa de la primera temporada de Artefacto. Muchísimas gracias por acompañarnos y como sacáis un libro al año, nos emplazamos aquí en el Kiefer para la siguiente novedad y la contaremos aquí en Artefacto. Muchísimas Perfecto, gracias. muchas gracias a ti.